Bienvenidos a todos los oyentes de Radio Franja. Estamos de vuelta en este segundo bloque dedicada a la oración, con el título Señor, enséñanos a orar. Hoy vamos a ver el tema de la oración en su faceta como un combate de la fe en el conocimiento de Dios, en esa victoria de la perseverancia que se va dando en la oración. Porque verdaderamente a veces la oración es estar movido por Dios de tal manera que los sentimientos nos acompañan, el corazón se nos abre, la oración es algo tan bella, uno descansa en el Señor, pero otras veces el Señor lo que hace es llevarnos a un combate. Y la palabra combate aquí la vamos a utilizar en el sentido en cuanto nosotros nos dejamos vencer por el amor de Dios, o sea, dejarnos amar por Dios, que a veces no nos es muy fácil. Por eso Dios a veces permite esas oraciones que son como un combate, y son como un combate de la fe, porque la fe es creerle a otro. Por lo cual en este momento vamos a ver esta oración, ¿sí?, en dos tipos de combate. Uno espiritual, que es esta confianza de que la oración es movida por Dios y nos invita a combatir contra nosotros mismos aquello que pensamos que la oración no le es agradable a Dios y que queremos dejar de rezar porque verdaderamente pensamos que no estamos en gracia o lo que sea, pero siempre hay un atenuante, como no lo sentimos, por lo cual Dios nos llama a combatir, a ser perseverante, porque Dios se deja vencer y deja que uno, en la oración como puede, se vaya elevando. Y ahí nos va transformando, como vamos a ver. Y después también vamos a ver en la oración como combate, pero en la parte sensible, porque a veces las emociones y los sentimientos no nos acompañan. Así que es importante aquí ver un poco lo que vimos la otra vez, ¿no, Mateo? Claro, Matías. Es muy importante de nuevo como recordar nuevamente y hacer memoria de lo que ya hemos visto, porque estos temas son como a la final como un poco circulares, por decirlo de alguna manera. No es que vemos un tema y ya bueno, nos olvidamos y avanzamos a otro, no, sino que es un mismo tema, es algo sencillo que es el encuentro con Dios, como hablábamos también para recordarles a todos los oyentes de Abraham, ¿no? Nuestro padre en la fe, Abraham. Y hablábamos en el programa, en el encuentro pasado también, algo muy hermoso sobre Abraham, que quisiéramos como sintetizarlo también en unos puntitos claves como para nuevamente entrar en esta dinámica de oración. Que el primero que hablábamos era la primacía de la gracia, que decíamos que como la oración es un encuentro con alguien y ese alguien es Dios, Él en su infinita misericordia se nos adelanta y se manifiesta el primero. Luego viene también una confianza en Dios. Abraham es movido por Dios a confiar en Él, a abandonar su tierra, sus propiedades y a entregarse en ese Dios que se le ha revelado para encontrar y conocer a ese Dios cada vez más profundamente. Y todo esto porque Abraham desde el principio tenía, como todo ser humano, un sentido religioso. Es decir, Dios ha dejado impreso en nuestro ser una huella de Él, una huella amorosa de siempre recordarnos de alguien que es sobrenaturalmente mayor a nosotros, pero no de mayor como de estatura, de algo negativo, sino de mayor en misericordia, alguien que nos tiende su mano. Perfecto. Y justamente hoy vamos a tocar para iluminar esta faceta de la oración como un combate, como un dejarnos amar por Dios, dejarnos vencer en el fondo, ¿no? Para que Dios verdaderamente se dé ese encuentro con Dios. La figura de Jacob. Jacob tuvo un combate en el vado de Jaboc, ¿no? Y con Dios, ¿no? Entonces se le aparece una figura, voy a explicar un poquito cómo es el tema. Se le aparece una figura que nadie conoce en el medio de la oscuridad, y acá también está la primacía, porque esta figura vamos a ver que es Dios. Eh, para que se ubiquen un poco, Jacob había tenido la primogenitura de Isaú, que le tocaba a él, pero por un plato de lenteja, Claro, la buen cambió. comerciante, la cambió. Así que al volver estaba temeroso, porque el hermano, claro, iba a tomar consecuencia de esos actos.
Así que estaba en la noche ahí preparando a ver cómo podía ser y se aparece esta persona desconocida y empieza a luchar. Esta persona que es Dios empieza a hacer, fíjense que aquí está el acto de la primacía de Dios en la oración, ¿no? Y empiezan a combatir, y en ese combatir en el medio de la oscuridad, ¿no? Este gran signo de la oscuridad, cuando no sentimos nada, cuando nos parece que Dios no nos va a querer, cuando nos sentimos que la oración no sirve de nada, ¿no? Ese combate en la oscuridad, que no sabemos bien a dónde estamos golpeando, sucede que Dios, esta figura, lo sujeta, y Jacob también. Y viene el alba y esta figura le dice, bueno, suéltame porque debo irme. Y dice, no hasta que me bendigas. No hasta que me bendigas, ¿no? La perseverancia en la oración. Entonces, esta figura le dice, ¿cuál es tu nombre? Esto es muy importante porque para los israelitas el nombre era el sentido, la esencia de la persona. Es como conocer todo de la otra persona. Claro. Y cuando Jacob le dice su nombre, Dios viene y le cambia el nombre. Y esta es la conversión que se va dando en esta oración. Lo porque parece por Israel, ¿no? De Jacob a Israel. Y fíjense, tan importante. Y esto es tan importante porque nos transfigura la oración. Cuando pensamos que no sirve de nada es cuando verdaderamente Dios viene a convertir nuestro corazón. Porque necesitamos esa conversión, ¿sí? Y después, claro, Jacob le pregunta a él el nombre y él solamente lo bendice. Y esta lucha como misteriosa de Jacob es bueno para ver el combate espiritual. Claro, Matías, porque bien usted decía, desde ya debemos de ir poniendo como las bases y principios de este programa, porque saben muy bien que el tiempo es muy corto, ¿no? Y estos temas son muy hermosos, porque si nos damos cuenta, como usted bien decía, Matías, un combate espiritual donde se realiza en medio de la oscuridad, pero claro, estos son aspectos de la oración, ¿no? Donde pasa en muchos momentos también que tenemos como esas dificultades en la oración, y este programa es precisamente para eso, para dar como un aliento, para mostrar cuál es la manera de conocer a Dios, esa relación íntima con Él, de mirar que este combate no es en un sentido como entre enemigos, a ver quién vence, sino que el combate es una victoria de los dos, es una victoria en relación con Dios. Y es algo que ya al pasar vamos a ir viendo y vamos como descubriendo a Dios y nos vamos a llenar de esperanza al ver cómo es la victoria cristiana en el amor, en la misericordia de Dios. En este sentido, hay muchos santos que pueden iluminar, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Este corazón con la infancia espiritual. Sepan que ella es doctora de la Iglesia y en verdad este es el sentido, ¿no? Me acuerdo de una carta de ella, de la mamá, que Santa Teresa escribe en su libro Historia de un alma, que dice, ahí está, hija mía. ¿Saben lo que me dijo? Estaba preocupada porque si yo me iba al cielo iba a estar separada de mí. Y de golpe, de repente me dice, no, mamá, porque yo me voy a abrazar y tú me vas a abrazar tan fuerte, que Dios no me va a poder separar y no vamos a ir juntas. Esa confianza total de Santa Teresita, y esa confianza se ve en la oración, porque muchas veces cuando le escribe a su otra hermana le dice, ustedes piensan que yo rezo ahí con los angelitos. No, mi oración a veces es una oración de sacrificio. Entonces la oración tiene esta faceta, no siempre, porque Dios muchas veces nos mueve para sentir gozos espirituales, pero otras veces es para que uno deje de confiar en nuestras fuerzas, se abra al amor de Dios y en la oración. Y todo esto es súper importante. No sé, me acuerdo del ejemplo, por ejemplo, cuando yo le hacía dibujos a mi mamá y a mi papá en sus cumpleaños. Claro. Los dibujos eran totalmente horribles. Y cuanto más me esforzaba, de pasar toda la mañana dibujando, más horrible todavía. Pero yo me imagino a mi mamá, si hubiese tenido, no sé, un cuadro del Greco, lo hubiese descolgado para poner el dibujo mío, pero ¿no? ahí era lo mejor, lo más hermoso que alguien le hubiera dado. Eso mismo pasa con Dios, ¿no es cierto? Claro. Muy bonito ese ejemplo porque, claro, uno piensa muchas veces,
mi oración, no, la hice como cansado, estaba viendo el reloj ya para irme, y como que empiezan estos, que a la final es una motivación también muy bonita, en un sentido amplio, de que dicen, "Ah, yo cómo voy a hacer así con el Señor, le entregué una oración muy mal, sin sentido, de pronto tuve un poco de sueño, me dormí un poco, estuve un poco distraído, o incluso también nos vienen pensamientos, nos desviamos un poco, pero es eso lo que usted decía. Para Dios eso nos parece mucho a nosotros, pero yo creo que este momento es para preguntarnos, ¿y Dios qué dice de eso? ¿Qué le parece? Pongámonos como en la mirada de Dios, ¿qué pensará Él de esos dibujos, como usted lo dice, ¿no? Que es en este caso la oración? Esos dibujos que para nosotros son dibujos chuecos, feos, sin sentido, sin colores, pero que nosotros lo hicimos con la mejor intención, con mucho amor, pero a la final esto es lo que tenemos. Y Dios lo ve con otros ojos totalmente distintos, con mucho amor, lo cuelga con una ternura en su corazón. Dios permite en la oración muchas veces que pasemos este combate espiritual para dejarnos vencer por el amor de Dios. Es crucial con la confianza en Dios. Es crucial dejarnos vencer porque nuestro corazón se enfría muy fácilmente y es Dios el que lo viene a tallar. Claro, y uno es como estar en el medio de la oscuridad a veces y es cuando más frutos va dando. Me acuerdo también un ejemplo, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Claro. Hay un libro de ella muy recomendable que se llama Ven y sé mi luz. Ahí explica que ella tuvo la noche oscura. La noche Claro. oscura es a unos santos, Dios les da la facultad de no solamente no sentir nada, sino no tener el consuelo espiritual que uno tiene de la fe. Aunque tiene fe, no tiene ese consuelo, ¿me entiendes? Es como no sentir nada, pero espiritualmente. Y ella, en su oración, pues la veías, rezaba todo el día, todo lo más, y en verdad casi no sentía nada. Y era en ese momento cuanto más reflejaba a Cristo, cuanto más conversiones daba, cuando era otro Cristo. Por eso es tan importante el tema de la oración. Yo me acuerdo que cuando ella fallece, eh, el sentido era que ella iba a ser la luz de Cristo para todas las personas, ¿no? Para que Claro. vean otro Cristo. Y cuando ella fallece, se corta la luz en todo Calcuta y queda todo oscuro, ¿no? Y esa oración, la Madre Teresa, tan unida a Cristo en la oración, más allá de los consuelos espirituales que pueden dar o no, que parece, no sé si estoy pecando o no, Dios estaba transformando el mundo con ella. Y ella confiaba en eso. Claro, me parece aquí, hasta aquí hay algo que dice usted, Matías, muy bonito, que quisiera como remarcar para que nos quede en nuestros corazones, porque vea que hasta el momento hemos hablado también de un combate, ¿no? Que se ve en la oscuridad, y es algo muy hermoso el darse uno cuenta de que Dios permite esto también para acercarnos más a Él, y Dios permite estas sequedades que, como decimos, no es siempre, pero Dios va iluminando el corazón, y es, como usted decía, en una confianza. Es decir, en una confianza total que, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, a la final esto es como el ascensor que nos lleva hacia Dios. Si nosotros le decimos, Señor, aquí vengo nuevamente, porque ¿cuál es, o sea, qué es la dificultad? La dificultad en la oración no es que si la hago bien o no. El primer paso es hacerla. El primer paso, porque por eso dicen, la única oración que Dios no escucha es la que no se hace. Es decir, en medio de nuestras dificultades, que no siempre pasa, pero de vez en cuando hay un consuelo en nuestros corazones que es Dios. Eso es muy importante. Y lo segundo también que es muy importante es saber que en la oración no vamos directamente, de pronto sí indirectamente, pero directamente no vamos para sentir, sino que la cuestión aquí no es sentir o no sentir, sino amar mucho. Y hay un ejemplo muy bonito en que refleja esto Matías, ¿no? Y que uno lo ve, por ejemplo, las mamás. Es algo hermosísimo, porque las mamás cuando están con su bebé, uno ve a las 3 de la mañana, a las 5 tienen que llevar, traer, pero ellas lo hacen con mucho amor. Y alguien pudiera preguntarse, ¿y eso le causa alegría en una madrugada? No, hay dificultades, pero ella lo hace con mucho amor. Y es lo mismo nosotros en la oración. Aunque a veces hay dificultades, debemos de ser como esta mamá,
que Dios mira con muchísimo amor y nos da mucha alegría esto. Por eso, entonces, para dejar en claro, un combate espiritual en el sentido de dejarnos amar por Dios, creerle a Claro. Dios, ¿no? Dejar de confiar en nuestras fuerzas y abrirnos a Él y dejar que Él nos transforme aunque nosotros no percibamos. Y el fruto de eso es la conversión. Es la Claro. conversión de corazón, porque después viene esa oración fogosa, ¿no? Porque esto es como un ida y vuelta. Y también hay un combate en lo sensible, es decir, que a veces no nos acompañan los sentimientos o las emociones, por ejemplo, el estado de ánimo, ¿no? Claro. A veces no tenemos el mismo estado de ánimo para la oración es efectiva. Y si los sentimientos no nos acompañan, sigue siendo mucho más efectiva, porque hay un esfuerzo. O sea, es como el dibujito que le hacía mi mamá, más horrible todavía, pero que tardé y está borrado 5000 veces y vuelta a hacer esa mano, ¿no? Es más amoroso a Dios y es cuanto más nos abandonamos a Él porque reconocemos nuestras limitaciones, ¿no? Esto también en el estado, porque decimos cuando estamos en pecado, ¿no? O no estamos en gracia, entonces pensamos que no hay que rezar porque primero tendríamos que estar en gracia y después rezar. No, es rezar porque nos convierte y porque rezamos nos mueve el corazón a confesarnos, a ser santos. ¿Me entiende? Esa revela la temática. Un Claro. poco el tema de los sentimientos, para expresarlo un poco. Me gusta mucho lo que decía Santa Teresa de Ávila. Claro, que uno tiene que reconocer sus limitaciones, Claro. ¿no es cierto? Entonces, uno necesita el silencio muchas veces, necesita como no dejar de ver ciertas cosas para estar tan distraído, ¿sí? Y también lo que ella siempre remarcaba era que hay algo que la llamaba ella la loca de la casa, Claro. que es la La imaginación, imaginación. que uno puede dominar los sentimientos, las emociones nada más, pero a veces la imaginación se nos va para la derecha o para la izquierda, y ahí tener mucha santa paz, ¿no? Es como volver siempre a Dios, a la imaginación, dirigirla a Dios, y si se nos encausa para el otro lado, volver de nuevo. Y ese acto ya es oración, ya es donación, ¿sí? Claro, y vea que lo que usted dice, el acto de la oración es la relación con una persona, con Dios, ¿no? Y miren que esto es algo muy bonito, ya como también para ir concluyendo, que se ve la perseverancia porque nuestra meta no está aquí en la tierra. Dios nos quiere llevar a algo sobrenatural, el cielo. Dice el libro del Apocalipsis que Dios, como un buen pastor, nos toma, nos enjuga nuestras lágrimas, nos lleva en pastos verdes y nos hace recostar en su corazón. Es decir, porque alguien pudiera decir, bueno, pero entonces la oración es solamente este combate, entonces claro, como pudiera desanimarse, pero al contrario, es simplemente saber de que como a la final la oración es una relación con un amigo, con Dios que me ama, Él también va iluminando mi corazón, va dando consuelos, va dando luces, va dando esperanzas, porque nuestra meta es el cielo, y allá en el cielo es donde Él nos va a mostrar todo su resplandor, lo vamos a ver tal cual es, vamos a ver la hermosura de Dios. Entonces esto es de mucho ánimo y como también algunos consejos prácticos que nos pueden ayudar en medio de nuestro rosario diario o nuestras oraciones frecuentes, en medio incluso cuando hay dificultades de la imaginación, pudiera también, hay algo que nos sirve mucho es cantos o también tener nuestros libros de devoción. Todo esto va incrementando nuestra oración y es algo muy hermoso porque ahí Dios va también iluminando. Y en cada una de estas cosas debemos de saber de que si nosotros rezamos en medio del trabajo, nuestras ocupaciones, Dios ahí va también iluminando nuestro corazón y muchas veces siempre nos va dando ese consuelo. Es este consuelo de ir conociendo a Dios, que es difícil, pero cada vez que nos vamos acercando más, Él se va mostrando más como a Jacob. Exacto, es muy importante entender que la oración no es solamente en el templo, sino es la donación de lo que uno está haciendo, como madre, como trabajador, inclusive en la fábrica. Yo me acuerdo que trabajaba en una fábrica avícola, entonces cuando levantaba el pollo decía, Señor, por las almas, Señor, por esta situación. Y eso ofrecerlo a Dios es verdaderamente
como irresistible para Dios. Aparte tiene la acción poderosa, no por lo que hacemos nosotros, sino que es la obra de Dios. Dios lo hace suyo. La oración se hace suya. Por eso, bueno, los dejamos aquí, los esperamos en el próximo encuentro y vamos a hacer una pequeña oración que tanto hablamos y tan importante el Ave María, ¿no? Así que encomendarnos a la Virgen, darle gracias a todos ustedes por escuchar, espero que esto les sea en provecho espiritual y encomendarlos a nuestra Madre del Cielo, que es maestra de oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.